Noticias de Bolivia de hoy 16 de agosto. Comité Pro Santa Cruz denunciará a Evo ante la CPI por crímenes de lesa humanidad. La determinación fue asumida luego que la Corte IDH señaló que la reelección indefinida no es un derecho humano. El Comité Pro Santa Cruz presentará una denuncia ante la Corte Penal Internacional en contra de Evo Morales y miembros de su gobierno por crímenes de lesa humanidad, informó su abogado Jorge Balda. Balda detalló que Morales y sus colaboradores serán querellados por los tipos penales de genocidio, tortura, asesinato, terrorismo, deportación, encarcelamiento ilícito, desaparición forzada de personas y persecución política, entre otras. Las más de 20 causas que involucran sucesos que por más que hayan ocurrido hace más de 10 años, el Estatuto de Roma establece que son delitos imprescriptibles, señaló Balda en conferencia de prensa. Asimismo indicó que delitos como los cometidos en Porvenir Pando, la muerte del ex viceministro Rodolfo Illanes y las vulneraciones que sufren presos políticos por el supuesto golpe de Estado no pueden quedar en la impunidad. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia pide libertad para Áñez y envía lista de delitos de lesa humanidad que cometió Evo Morales. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia envió una carta al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en la que solicita que la expresidenta Yanine Áñez y el resto de los perseguidos políticos puedan defenderse en libertad dentro del caso del supuesto golpe de Estado de 2019. Espero, señor Lanchipa, que vea su responsabilidad histórica por el momento que vive Bolivia y su actuación ecuánime y justa sea inmediata, dando la posibilidad de que la señora Áñez y todos los detenidos que sufren persecución política por el momento que vive el país puedan defenderse en libertad, concluye la misiva. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. El ministro de Salud se refirió a la aplicación de una tercera dosis de la vacuna. Asegura que la prioridad del gobierno es la aplicación de la primera y la segunda. Que otros países estén optando por una tercera dosis será basado en estudios que ellos han realizado. Estudios que a la fecha no se han determinado. La Organización Mundial de la Salud no aconseja la aplicación de una tercera dosis. Esta fue la respuesta del ministro de Salud ante la consulta de si en el país se aplicará una tercera dosis de la vacuna como se la realiza en al menos 10 países, entre ellos Chile. AUSA indicó que por ahora es prioridad aplicar primeras y segundas dosis. Tenemos muchas primeras dosis, muchas segundas dosis que a la fecha no se han utilizado, que han significado recursos al gobierno boliviano y han sido invertidas para cuidar la salud de nuestro pueblo. Esas son las que deben ser utilizadas en primera instancia. Aseveró que se debe seguir trabajando para revertir las bajas cifras que se registran en municipios como El Alto, tomando en cuenta que durante el fin de semana se aplicó 4.700 dosis, siendo la expectativa más de 10.000 vacunas. Mientras tanto, el Comité Cívico del Alto rechaza que autoridades ahora pidan el carnet de vacunación para realizar diferentes trámites municipales. Obligación a vacunar, una normativa está sacando la alcaldesa de Bacopa en El Alto. Queremos que se respeten los derechos de cada ciudadano. No estamos en contra, exigimos que esto no sea obligatorio. Según el Comité Procívico del Alto, la obligatoriedad de presentar el carnet de vacunación para trámites municipales perjudicaría a aquellas personas que no tienen el documento por diferentes razones. Hay sectores que no quieren se vacunar, tienen enfermedades de base, entonces nosotros estamos exigiendo solamente que se respeten las leyes. En el artículo 15 de la Ley de Emergencia Sanitaria, bien claro, es voluntario. Piden a las autoridades ser más flexibles y tomar en cuenta que algunas personas no se aplicaron la vacuna por temas de salud. Nosotros exigimos, por ejemplo, el contenido del etiquetado, que nos expliquen qué es lo que tiene, porque en Francia, en Italia, ya están levantando. Advierten con medidas de presión en caso de no ser escuchados en su demanda. Hablamos a continuación de la situación de labores educativas. Padres de familia en La Paz aseguran que varios colegios no están cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Es más, aseguran que estudiantes se están contagiando de coronavirus.
Padres de familia se declaran en estado de emergencia, señalan que no enviarán a sus hijos a clases, ya que al momento no se presentó un plan de contingencia por autoridades de educación y no se da garantías ante posibles contagios por COVID-19. Hasta el día de hoy, desde el año pasado, no hay ningún mantenimiento a las unidades educativas, no hay un plan de contingencia. Los padres de familia no tenemos las garantías correspondientes. La dirigencia de la ciudad de La Paz no va a autorizar que se retorne a clases si es que las autoridades no nos dan en una manera escrita, con su plan de contingencia, el retorno garantizado a las unidades educativas. El magisterio la anterior semana reportó más de 80 contagios por COVID-19 en áreas periurbanas. La Junta de Padres de Familia confirmó estos niveles de contagio. El magisterio tiene esos datos porque lastimosamente las autoridades están obligando a que retornen a las clases semipresenciales y ellos ven y saben muy bien el Ministerio de Salud que los niños son un foco más alto de contagio. Ahora, como decimos nosotros, los padres de familia responsables, no vamos a mandar a nuestros hijos. Y 100.000 dosis de la Sinopharm que han llegado al país van a ser habilitadas para ser vacunadas los representantes de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa ha asegurado que incluso se podría vacunar a premilitares una vez que se pueda autorizar la vacunación a menores de 18 años. Recibimos con mucho cariño esta donación. Va a beneficiar a varios de cientos de miles de nuestros compatriotas. El embajador de China y el canciller del Estado firmaron el documento de entrega de 300.000 dosis de vacunas Sinopharm al país, de las cuales 100.000 dosis serán destinadas exclusivamente a las Fuerzas Armadas. Y la segunda parte, 100.000 vacunas Sinopharm consisten en una donación del Ministerio de Defensa de China a su contraparte boliviana para asistir su lucha contra la pandemia también. El ministro de Defensa adelantó que los premilitares podrían ser vacunados con estas dosis cuando se obtenga la autorización del Ministerio de Salud. Sino también estas vacunas va a alcanzar, hay que decir, a la tropa, a los que están haciendo su servicio militar, tanto en el primer escalón como también a los que vienen en el segundo escalón. De la misma manera va a alcanzar también esto para nuestros premilitares que están actualmente cursando el premilitar. Para ellos también está previsto estas vacunas. Y asimismo también a los nuevos premilitares que ya estamos en proceso de inscripción. La Comunidad Ciudadana ha presentado una serie de propuestas para la reactivación económica en el país. Lo que les estamos proponiendo no son locuras, sino por el contrario, responder a las demandas de la gente. Para Comunidad Ciudadana, el país requiere que se adopten una serie de medidas que permitan impulsar la reactivación de la economía, para lo que presentaron propuestas que el gobierno debería considerar, como permitir que el impuesto al consumo específico que pagan los vehículos se destine a los gobiernos municipales, o que se elimine por 2 años el IVA a la importación de bienes de capital, entre otras propuestas. También proponemos un ajuste a la regulación financiera, una ley de inclusión financiera en la que podamos dar soluciones al problema grave de los diferimientos. Además, sugieren priorizar la atención a la reactivación de las pequeñas unidades productivas, otorgando créditos donde el Estado debería coadyuvar con las garantías y plantean subir de 2.000 a 3.000 millones de bolivianos el fideicomiso para el sector productivo nacional. También proponemos un ajuste a la regulación financiera, una ley de inclusión financiera en la que podamos dar soluciones al problema grave de los diferimientos. No puede ser que todos hemos perdido con la pandemia, todos hemos tenido que renunciar a utilidades y a ingresos. Los miembros del Comité Científico del Colegio Médico de Bolivia aseguran que el país todavía está lejos de llegar a la inmunidad de rebaño. Se manejaba que la inmunidad en rebaño se va a conseguir cuando vacunes al 50% de la población total. De 11.900.000 habitantes, por lo menos 6 millones deben estar vacunados. Con esos parámetros recién podríamos hablar de una inmunidad de rebaño, según la explicación del Colegio Médico y el Comité Científico. Como ciudad, tanto La Paz y el Alto, tenemos aproximadamente más de 2 millones de habitantes. Por lo tanto, en este momento, para llegar al 70% de esta población de la ciudad de La Paz, tendríamos que haber vacunado a 1.700.000 personas. Entonces, que nos demuestren las autoridades que se ha llegado a eso. En una pasada declaración, el ministro de Salud, Jason Ausa, indicó que el más del 40% de la población está inmunizada. Con la 100 que llegamos y hemos alcanzado el 47.4%. El 39% están vacunados con la primera dosis y de ello el 26% cumplen todo el esquema de vacunación. Es cierto que sumando ambos porcentajes se llega al 45%.
45%, ese dato es erróneo en querer decir que el 45% de la población ya está camino a la inmunidad del rebaño. El dato fidedigno, reitero, segunda dosis es del 26.86% al día de ayer. Desde el lunes 23 de agosto termina el horario de invierno en las labores educativas. Indicarles que a partir de este 23 de agosto las clases van a volver al horario normal. 8 a.m. es el ingreso para el turno mañana y 14 horas para el ingreso turno tarde. Esa es la nueva disposición del SEDUCA, dando por terminado el horario de invierno. Esta semana más estamos en el horario de invierno y luego ya levantamos con la intensidad del tiempo que ha ido mejorando cada vez más y por lo tanto ya se levanta lo que es el horario de invierno a partir del 23 de agosto. A la vez, el director del SEDUCA informó que la educación a distancia poco a poco irá volviendo a la normalidad. En esa tarea estamos actualmente. Si es que no va a aparecer contagios, vamos a seguir cuidándonos. El 15.40% de las unidades educativas continúan con la modalidad a distancia y el 52% de clases son semipresenciales. Representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia han enviado una carta al fiscal general Juan Lanchipa exigiendo que se respeten los derechos humanos de la expresidenta Yanine Áñez. Esa es la carta que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos envió al fiscal general Juan Lanchipa denunciando la vulneración de derechos de Yanine Áñez. Y esta mañana he escrito a Lanchipa, se lo he mandado por correo, pero me pareció que esperar la contestación como otras veces, he escrito al Ministerio de Justicia, he mandado documentación. Amparo Carvajal, presidente de la Asamblea, recordó su visita a Yanine Áñez en la cárcel de mujeres. La encontré a ella sentadita, había dos linternas así muy delgada y bueno, ella asombrada quizá porque nadie la había visitado, tenía una mesita, no había comido y bueno, pues yo la encontré y insistía, yo un poco sorprendida. Pide que el fiscal detenga la persecución política. Al fiscal general que si tiene coraje, que si cree que esta señora debe estar detenida igual que los militares y otra gente presa y detenida, pues que detenga a todos por igual. Y entonces veremos que es un país donde esas básculas que tiene la justicia, que tienen el mismo peso, no que unos estén arriba y otros abajo hundidos. Noticias de Bolivia de hoy.